Bueno, continuando con los ejercicios de estática. El elemento rígido ABC en forma de L se sostiene mediante un apoyo de rótula instalado en A y tres cables. Determine la tensión en cada cable y la reacción en A que causa la carga de 500 libras aplicada en G. Para ello vamos a predefinir las tensiones de los cables BD, BE y CF de la siguiente manera. Ok, entonces a, a la tensión BD le voy a llamar F1, a la tensión BE por cuestiones prácticas le voy a llamar F2 y a la tensión CF le vamos a llamar F3, ok, F3. Y a esta fuerza le vamos a llamar F4, ok, a la fuerza en el punto G. Entonces tendríamos F fuerza 4, ok. Entonces justamente el detalle de este ejercicio está en la rótula ubicada en el punto A, porque acá vamos a tener tres variables adicionales: la fuerza en Y, la fuerza en Z y la fuerza en X. Ok, entonces la idea es tratar de eliminar estas tres variables, porque si no en total tendríamos una, dos, tres y tres, seis variables. Entonces, como saben, tendríamos que llegar a determinar seis ecuaciones a partir de este ejercicio para que tenga solución. Entonces, para evitar eso, aplicamos la definición de momento de una fuerza con respecto a un punto. Y en este caso, el punto que nos interesa es el punto A. Justamente vamos a tomar este punto de interés para poder eliminar la presencia de las tres fuerzas debido a dicha rótula. Entonces, el primer paso que debemos hacer es justamente definir las tres, definir los puntos con los cuales se va a trabajar en este ejercicio. Entonces vamos determinando cada uno de ellos. Entonces, empezamos por el punto B. El punto B vemos que tiene solamente información en X porque es un punto que está sobre el eje X, que sería el tipo 60,0,0. El punto C, que sería en el eje X, su componente sería 60. En el eje Y 0 porque no tiene ningún desplazamiento en Y. Y en Z sería menos 30. ¿Por qué menos 30? Porque esta distancia de 30 in está en la parte negativa del eje Z. Seguimos con los siguientes puntos. El punto D se encuentra ubicado en el plano YZ, por lo tanto X vale 0. No es necesario calcular ello. Con respecto a Y del punto D, también vale 0, no hay ningún desplazamiento en el eje Y. Y con respecto a Z sería 25. Calculamos el punto E. Ahora el punto E lo encontramos ubicado justamente en el eje Y. Quiere decir que en X tiene 0, el componente Y vale 25 y el componente en Z 0. Además nos faltaría el punto F y el punto G para terminar. El punto F en X no tiene desplazamiento, 0. En Y sí tiene desplazamiento, 25. ¿Por qué? Porque justamente este punto se ubica acá en la parte positiva del eje Y
y en Z también sería negativo. ¿Por qué? Porque está en el lado negativo, menos 30, coma, y por último el punto G. Y este punto G está definido en X 60, en Y 0, no tiene ningún tipo de desplazamiento en el eje Y en Z sería menos 15. Ok, hasta ahí no creo que haya ningún tipo de problema con el ejercicio que estamos realizando. Vamos a cortar la gráfica un poquito. Ahí está, para que podamos ver con claridad todo el proceso que se está realizando. Ok, acá es coma, perdón. Un momentito. 0, coma. Ok, ya está arreglado. Luego vamos a utilizar la definición del momento de una fuerza con respecto a un punto, para lo cual necesitamos la fuerza, por decir aquí, en B, la distancia con respecto al punto. ¿Ok? Es decir, vamos a tener lo siguiente. Entonces, previamente vamos a definir cada una de las fuerzas, F1, fuerza F2, fuerza F3, en función de su magnitud de cada una de ellas por su vector unitario, que sería la fuerza F es igual a su magnitud por su vector unitario. ¿Ok? Entonces, justamente esta definición nos apoya a hacer lo siguiente, que la fuerza del cable en BD va a ser igual a F1, que le estoy poniendo como si fuera su magnitud, por su vector unitario, pero este vector unitario va a estar definido por el vector BD. Entonces sería D menos B sobre la norma de dicho vector. Y el mismo trabajo de forma semejante se va a realizar para cada uno de las otras cables. Es decir, para el cable en BE igual sería la fuerza BE va a ser igual a su magnitud F2 por el vector unitario BE, que en buena cuenta sería E menos B sobre la norma de E menos B. Lo mismo para el cable CF, la fuerza del cable CF va a ser igual a su magnitud F3 por su vector unitario, que está determinado por el vector CF. Sería F menos C sobre la norma de F menos C. Entonces, por cuestiones prácticas, y como ya lo hemos hecho en vídeos anteriores, este tipo de trabajo lo vamos a dejar de esa forma de manera general, para resumir un poco el tiempo del vídeo. ¿Ok? Entonces, como este sistema gráfico se encuentra en equilibrio, necesitamos que la sumatoria de todos los momentos con respecto al punto A sea igual a 0, porque esa es nuestra condición de trabajo. Entonces tendríamos sumatoria con respecto de los momentos, con respecto al punto A, acá, respecto al punto A va a ser igual a la distancia de B a A, que en buena cuenta simplemente viene a ser el punto B, porque A es de la forma 0,0, producto cruz la fuerza BD, que ya está definida como su magnitud por su vector unitario, más, ahora sí, la fuerza del cable BE. Entonces esta está premultiplicada por el vector de dirección BA, nuevamente solamente el punto B, producto cruz por la fuerza BE. Igualmente el vector de distancia CA, que viene a ser igual a C, porque A vale 0,0, por la fuerza CF.
Y por último terminamos con la fuerza F4 y su vector de distancia GA, pero igual debe ser G, y todo esto debe ser igual al vector 0, ¿ok? Entonces, luego de haber visto la definición de la fuerza en función de su magnitud y su vector unitario, tenemos lo siguiente: la fuerza de BD, F1 por su vector unitario, la fuerza FC, CF, perdón, estaría acá, F3 por su vector unitario, la fuerza BE, F2 por su vector unitario, y por último la fuerza F4, que es esta de 500 libras, pero como está en el eje Y, sería, en su parte negativa sería menos 500 J libras, ¿ok? Asimismo necesitamos las distancias de cada una de estas fuerzas con respecto al punto de aplicación, es decir, con respecto a R de BA 60,0. ¿Por qué? Porque el A es de la forma 0,0 y todos quedarían B, acá quedaría C y acá quedaría el punto G, simplemente reemplazado por sus elementos. Luego tendríamos lo siguiente. Entonces, siguiendo con la parte de la definición del momento con respecto a un punto, lo vamos a pasar a la forma determinante. Entonces, los primeros elementos, la segunda fila viene a ser los elementos del vector de distancia, y el tercero de la fuerza. Como F1, F2 y F3 son constantes, lo hemos sacado fuera. Y acá sería la última, la fuerza 4 por su vector de desplazamiento. Entonces acá aplicamos naturalmente como se hacen los determinantes. En función ahí tapamos esta fila y multiplicamos acá 0, 0. En función a J sería menos. Entonces multiplicamos este por este menos este por este, que nos saldría menos 600 por 0.38. Y en función acá, que sería más la información de acá, 60 por 0, 0 menos 0.92 por 0, 0. Y así el mismo trabajo para cada uno de los determinantes y le igualamos al vector 0. Lo cual nos quedaría, luego a partir de las determinantes tendremos lo siguiente, ¿ok? Esto simplemente a partir de las propiedades de determinantes multiplicados por cada una de sus fuerzas, F1, F2, F3, y en este caso no, porque ya la fuerza la tenemos definida. Simplemente nos queda definir todas las ecuaciones con respecto a I, con respecto a J y también con respecto a K. Una vez que desarrollamos las ecuaciones anteriores con respecto a los ejes I, J y K e igualamos a 0, llegamos a tener las siguientes igualdades: F3 por 11.4 igual a 7500, de acá despejamos F3, 657.89, menos F1 por 22.8 más F3 por 27.6 igual a 0, luego F1 es igual a 796.39. Y por último F2 por 22.8 más F3 por 22.8 igual a 30.000, perdón, acá es 30.000. Nos queda que F2 también es igual a 657.89. Ok, la primera con respecto a I, con respecto a J y con respecto a Z. Para ver que se verifique la segunda condición y la reacción en A, termine la tensión de cada cable y la reacción en A, simplemente se aplica sumatoria de momentos con respecto al punto A igual a 0, y ahí se obtienen las soluciones. Hay que tener en cuenta que las respuestas obtenidas no coinciden con las que están en los libros debido al trabajo con la parte decimal. Eso es todo y nos volveremos a ver en la siguiente oportunidad.